Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Gloria a Dios. Tome su lugar, mi hermano. Incline su cabeza. Vamos a orar un momento más al Señor. Señor Dios Padre Todopoderoso, sabemos que hoy es un día de batalla espiritual, Señor. Sabemos que el enemigo se levanta para sembrar duda en tu pueblo, para sembrar incredulidad, Señor. Mas en tu nombre, Señor, nos levantamos con la autoridad que nos ha sido dada y atamos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que se levanta contra la predicación de tu palabra. Yo lo ato en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad lo ato en el nombre de Jesús. Declaro que hay libertad en el poder del nombre de Jesús. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor. Sabemos que tú estás aquí. Tú eres el protagonista. La gloria es tuya, Señor. Habla hoy a tu pueblo, Señor. Necesitamos que nos edifiques. Necesitamos que nos exhortes. Necesitamos que nos atraigas más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, toma tu lugar y fluye libremente, Espíritu del Dios vivo. Gloria a Jesús. Ahora sí, mi hermano, tome su lugar. Mire cómo es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros los cristianos no creemos en casualidades, creemos en el obrar del Espíritu de Dios. Le mostraba a mi esposo, ustedes saben que yo cuando voy a predicar me hago dibujitos, mis bocetos son dibujitos, y literalmente aquí tengo una parte que dice mercado de esclavos. Esta canción que acabamos de escuchar es una confirmación de que hoy el Espíritu de Dios tiene una palabra para ti y para mí. Amén. Gloria al Señor. Pues estamos en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Aquí en este contexto, hermanos, venimos a ver la historia de un pueblo, el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Abraham había sido llamado por Dios, había separado, Dios lo sacó de tierra de Ur y le dijo a Abraham: yo bendeciré tu descendencia. Y bien tiempo antes, cuando Adán ya tenía 90 y muchos años, Dios le dijo: tu descendencia será esclava 400 años por otra nación. Pero entonces yo responderé al clamor de ellos y los libertaré. El principio fundamental de aquí es que esta descendencia de Abraham tenía que multiplicarse. Y el mejor contexto para multiplicarse era estar en un pueblo que era sumamente racista. Los egipcios eran sumamente racistas. Ellos no se mezclaban con cualquier pueblo. Y esa contrariedad favoreció que el pueblo de Dios se mantuviera limpio. La descendencia de Abraham se mantuviera limpia. Y entonces cuando el pueblo levantó la voz al Señor, el Señor respondió y levantó a Moisés, a quien todos conocemos. En este contexto que acabamos de leer, el pueblo acaba de salir de la presencia del faraón, acaba de salir de cruzar el mar Rojo. Todos sabemos que el faraón se opuso para que el pueblo fuera libre. El pueblo de Israel había sido esclavo siglos. Eso es bien difícil de erradicar de la mente de una persona, de la personalidad de alguien. Ser esclavo te condiciona para tu futuro. Entonces Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, que es, que era y que ha de venir, que siempre ha estado, Él vio al pueblo y dijo: yo tengo que tratar a este pueblo, yo tengo que probar a este pueblo. Fíjese que cuando el Señor le dice al faraón por medio de Moisés: deja ir a mi hijo para que me adore en el desierto. En ese desierto estaba en este momento el pueblo escogido de Dios. Ellos acababan de ver cómo el mar se había abierto en dos. Se habían levantado los muros del mar. Dice la palabra que con el soplo de su nariz, de la nariz del Señor, el Señor abrió el mar para que su pueblo pasara, que es exactamente lo que estábamos cantando. El pueblo de Dios pasa, cruza, y al otro lado, cuando pasa esa tribulación y ven que los enemigos que los perseguían son vencidos para siempre, y el Señor les dice: mírenlos, porque no los verán más, porque ya se acabó la persecución, porque ya Egipto no tiene poder sobre vosotros, porque a partir de hoy vosotros sois libres. Gloria al Señor. 3 días
desde que ellos cruzaron ese mar y ellos habían cantado cánticos, salmos al Señor. 3 días habían pasado en el que en el desierto no habían encontrado agua. En el desierto, nosotros todos pasamos por desiertos, es donde se prueba nuestra lealtad, donde se trabaja nuestro corazón para ser cada vez más conforme al corazón del Señor. 3 días sin agua, un contexto de dificultad, porque Dios aquí en este versículo se revela a su pueblo con un nombre que seguramente todos conocemos y es Jehová Rafa. ¿Por qué? Porque ellos llegan después de 3 días en que ni los animales, ni los niños, ni las personas mayores, nadie encontraba agua, y llegaron a aguas y se fueron ansiosos a beber agua y resulta que las aguas eran amargas. Y entonces murmuraron. Dijeron: Moisés, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le da una solución a Moisés, le dice: coge un árbol, ponlo ahí y las aguas sanarán. Y ahí, en medio de esa dificultad, en medio de esa incomodidad, en medio de esa prueba es donde Jehová se revela a ellos y dice: yo soy tu sanador, yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Y les plantea una condición que más adelante se va a explayar más en el pacto de Sinaí, en el pacto donde Dios le da a Moisés las leyes, los mandamientos y los estatutos para que el pueblo obedezca. Porque todo tiene un porqué. Dios no se inventó las reglas porque sí. Todo tiene un porqué y todo obedece al carácter justo de nuestro Dios. Entonces, en ese proceso de incomodidad, en ese proceso de dificultad, Dios se revela a ellos como: hey, os estoy enseñando. Lleváis 3 días en el desierto. Hoy os estoy mostrando que yo soy vuestro sanador. Amén. Pero aquí vemos algo muy interesante. No se había revelado aún el pacto completo, pero aquí Dios ya le estaba diciendo, como le había dicho a Abraham: yo te bendeciré, yo engrandeceré tu nombre, yo haré grande tu descendencia en toda la tierra, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra, si caminas perfecto delante de mí. Esta bendición empezaba con un sí condicional: si haces esto, obtienes esto. Ese era el pacto que estaba enmarcado en este momento. Ese era el pacto. El pueblo de Israel venía con una mentalidad de esclavo y ahora estaban aprendiendo a conocer al Dios de sus padres, al Dios de sus antepasados. Y ahora ese Dios de sus antepasados les estaba dando estatutos, porque llegó un momento en el que Él se reveló con su gloria y ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo cuando vieron la gloria de Jehová y escucharon su voz y dijeron: Moisés, que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Habla tú con Él y después vienes y hablas con nosotros. Ellos levantaron un muro para no hablar con el Señor, un muro espiritual. Ellos no quisieron intimar con Dios directamente, quisieron que Moisés siempre fuera el intermediario. Ellos pusieron esa condición. Entonces, cuando les son revelados todos los estatutos, cuando les son reveladas estas condiciones para tener todos los beneficios del pacto, ellos lo veían lejano, porque ellos quisieron estar lejanos. Es como la gente que quiere obedecer a Dios y no entiende por qué. Dice: ¿esto por qué es malo esto? ¿Por qué es malo tener 37 piercing? ¿Por qué para ti y para otro no? A mí el Espíritu Santo no me dejó tener piercing, en un mes me lo sacó. ¿Por qué es malo? Tú sabes por qué. Tú sabes en tu corazón que hay una persona que habita en ti que te dice: eso es malo, eso me incomoda. Tú sabes que es malo. No necesitas una explicación teológica o un estudio para decir: esto es malo. No. Pues ellos no tenían eso, hermanos. Ellos no tenían al Espíritu de Dios dentro de ellos. Entonces ellos se basaban en los estatutos y en las leyes. Es decir, ellos obedecían como autómatas. ¿Por qué se estoy contando todo esto? Porque hoy vamos a ver 2 partes, 2 pactos, 2 momentos de la historia y nos vamos a identificar bien en cuál estamos nosotros. Esto se plantea en el Antiguo Testamento con un sí condicional. Si caminas perfecto en mis estatutos, obtendrás esto. Ya sabemos lo que hizo Jesús después. Entonces, esto que sembró en
el pueblo de Dios. Ellos tenían una lealtad superficial. Yo te obedezco para que me vaya bien. Ellos pensaban que si uno era justo, le iba a ir bien. Si hacía cosas malas, le iba a ir mal. Por eso les costó tanto entender casos como el de Job. ¿Os acordáis de Job? Un hombre santo, un hombre bueno, delante de la presencia de Dios. Cuando Job le vino toda la desgracia, todo el mundo alrededor dijo, pecó. Porque era inconcebible para ellos que un hombre justo recibiera tal desgracia. Pero es que los justos son probados en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Nuestra lealtad es probada. Nuestra lealtad es probada y esa prueba es precisamente el desierto que pasamos. La prueba que pasó Job, algunos se animan a decir, ay, estoy viviendo las de Job. ¿De verdad? Un poquito exagerado, ¿no? No están pasando las de Job. Hombre, no llames a la desgracia. Job la pasó duro. Job la pasó duro, pero ¿sabe qué? Llegó un momento y dijo, aunque me mate, lo adoraré. Esa es la lealtad que el Señor está buscando. ¿Os acordáis de 3 muchachos que fueron raptados a Babilonia? Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 3 muchachos les dijeron, es obligado cada vez que escuchéis música que os inclinéis delante de la estatua del emperador, porque si no, os matamos, os mandamos al horno de fuego. Fue probada su fe, fue probada su lealtad. Si no te inclinas, te meto en un horno de fuego. Muchos han traicionado a Dios por mucho menos. Y ellos dijeron algo que me encanta y dice, mire rey, no hace falta que nosotros aquí nos defendamos, no nos vamos a inclinar, nuestro Dios nos puede salvar y si no nos salva, igual no vamos a adorar tu estatua. No es condición que tú me respondas, Dios, para yo seguir siendo leal. Y cuando tú demuestras tu lealtad en la prueba, se manifiesta el cuarto hombre, porque ellos efectivamente fueron echados en el horno de fuego, pero salió Nabucodonosor corriendo y dijo, ¿qué es esto que veo? Que veo que están caminando 3 hombres y veo un cuarto hombre que tiene aspecto como hijo de los dioses, porque él, politeísta, no podía entender que Dios era uno hasta que el Señor se lo hizo entender. Y en esa prueba, gloria a Dios. En esa prueba que vivieron esos 3 muchachos, se reveló el cuarto hombre. Y en la prueba que vivió Job, se reveló el Señor, porque él en un momento le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En la prueba, Dios probó la lealtad de esta gente. Esta gente que no estaba siguiendo solamente las leyes que marcaban porque eran anacrónicas o porque estaban escritas en un lugar y no entendían el porqué de las leyes, el corazón del que las escribió. No conocían a Dios. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento de su persona. Eso nosotros no lo vivimos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento de su persona, porque a Él le plació habitar en nosotros. Y cada vez que tú le dedicas tiempo al Señor y doblas tus rodillas en intimidad y le dices, yo te quiero conocer, Él responde. Porque lo que Él quiere es esa intimidad contigo, porque Él ya probó esa vía con ese pueblo. Yo os doy estatutos, no me queréis conocer, os doy estatutos. Dice la palabra que el que no cumple con esa ley toda, ya es maldito. Con que falles uno, ya es maldito. Por eso nadie pudo ser perfecto en esa ley. Solo uno, que es Jesucristo. Amén. Entonces en esta noche vamos a hablar de la lealtad en los 2 pactos. Pero sobre todo vamos a hablar de qué es lo que nos ha sido dado. Si os acordáis, os he hablado de un sí condicional. Si te portas bien, tienes esto. Si te portas bien, si eres justo, si sigues los mandamientos, si sigues los estatutos, obtendrás todos los beneficios. Serás próspero, serás sano, serás libre. Y cuando fallas, ¿qué? Pero entonces Dios dijo, ¿qué hago con esta gente?
tengo que intervenir. Esto lo planeó antes de la fundación del mundo. Y entonces vino en un contexto, quiero que se imagine conmigo, un mercado de esclavos. Un mercado, usted y yo todos con grilletes, todos siendo esclavos. Teníamos un dueño común. Ese dueño nos quería matar, robar y destruir. Ese dueño tenía potestad sobre nuestras vidas. Ese dueño nos tenía atados con cadenas y grilletes. Ese dueño se podía hacer con nosotros lo que quisiera en prisiones. Y el Señor no aguantó y dijo, yo voy a hacer algo. Fue y le dijo a ese dueño en ese mercado de esclavos, ¿cuánto cuesta ese esclavo? ¿Y sabe cuánto cuesta? La paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces él dijo, vale. Te voy a pagar el precio más alto que existe. Yo, dijo Jesús, yo, Dios creador del universo, en mí se sostiene toda la existencia, el que soy, el que era y el que ha de venir. Yo, el Todopoderoso, me voy a despojar de mí mismo, porque si no es imposible que me puedan hacer daño tus latigazos. Me voy a despojar de mi gloria, me voy a rebajar a ser siervo y me voy a rebajar aún más a ser culpable por ti, porque Él se hizo culpable por todos nosotros y soportó latigazos, y soportó humillación, y soportó escupitajos. Hermano, a mí me hierve la sangre. Nosotros somos creación de Él. El que lo escupió en la cara, mi Señor, Jesús también estaba muriendo por Él. Amén. A veces nosotros nos indignamos con cosas tan pequeñitas y decimos, Señor, tú aguantaste mucho más por amor a nosotros. Y entonces Él dijo, te voy a pagar el precio más alto. Yo que soy la vida misma, voy a entregarme hasta la muerte y muerte de cruz para ser libre a ese esclavo. Hizo algo que nadie hacía, hermano. En un mercado de esclavos, nadie le preguntaba al esclavo, ¿qué opina? ¿Usted quiere o no quiere cambiar de dueño? Usted ahora tiene un dueño que lo maltrata, un dueño que lo mete en depresión, un dueño que lo enferma, un dueño que arruina a su familia, un dueño que lo tiene en oscuridad, en tinieblas. Y ahora viene un dueño que dice, yo he pagado el precio más alto. He pagado el precio más alto para que tú seas libre. ¿Y sabes quién es ese? El Dios bueno, el que dio su vida por ti, el que quiere lo mejor para ti, el que tiene tu mejor versión, el que prometió que iba a ser libre a ti y a tu casa, el que te hizo libre de toda enfermedad. Ese es el dueño que hoy te extiende y te dice, yo quiero comprarte, ya tengo el precio pago, está a tu disposición. Vieron que el antiguo pacto era, si te portas bien, tienes esto. Ahora Jesús dice, ya te di la sanidad, ya te di la libertad, ¿la quieres? Y le pregunta al esclavo, ¿tú quieres cambiar de dueño? Y ¿sabe qué es lo triste? Que mucha gente hoy le dice que no. Mucha gente hoy le dice que no a Jesús. O sea, no, me quedo aquí. También es cierto que Satanás ha puesto una venda espiritual y por eso todos tenemos que orar para que esa venda espiritual caiga y la luz del Evangelio resplandezca en esas vidas. En el nombre de Jesús. Entonces cambia de dueño. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nosotros fuimos comprados por un precio. Ese nuevo dueño que tenemos nos dio, en pasado nos dio sanidad, libertad y salvación. Primera de Pedro 2:23. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes fueron sanos. En el momento que tú recibes a Jesús, Él te da absolutamente todo, porque ahora ya no
es un pacto en el que tú eres un siervo que no sabes lo que hace su Señor. Ahora en este pacto tú eres recibido como hijo. En el momento que tú aceptas a Jesús empieza una transfusión de sangre. Empieza la sangre del Cordero a fluir por la tuya. Empieza a limpiar todo lo que no proviene de Él. Empieza a sanar tu corazón. Empieza a operar la libertad. Empieza a operar la sanidad. Y ese ADN tuyo se tiene que modificar. Este es uno de nuestros favoritos. Ciertamente, Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Antes había aquí un proceso de intercambio en el que si yo me porto bien, tengo el acceso a las bendiciones sin conocer el porqué de la legislación. Ahí está legislación, si yo la cumplo me va bien, si no la cumplo me va mal. Eso era todo. Ahora tú eres recibido en una familia, como hijo, como hermano de Jesús que nos presenta ante su Padre como justos. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, porque por la fe nos es contada como justicia, porque ese día dijimos, sí, yo quiero cambiar de dueño. Usted de Jesús, diga en voz alta, yo soy de Jesús, yo soy de Jesús, a Él pertenecemos, y eso es lo que más miedo le tiene Satanás, que tú digas, hey, yo soy de Jesús, yo tengo dueño, tú ya no tienes autoridad sobre mí, porque el acta que había contra mí, toda esa deuda que yo tenía, ya fue cancelada. ¿Usted no le ha pasado alguna vez en la vida tener una deuda con una tarjeta revolving, con un préstamo a estos usureros? Que usted tiene una deuda tan grande y tiene un interés que es más alto incluso que la deuda que usted tiene, y usted todos los meses aporta, y esa deuda no baja sino que sube. Así era la deuda que nosotros teníamos contraria, era imposible para nosotros pagarla. Y usted venía con buenas obras. Hoy ayudé a una abuelita a cruzar la calle, hoy fui y le compré un mercado a una persona que no tenía comida, hoy le compré un cafecito a un hombre que hoy seguro que ya va bien la deuda, esa deuda sigue creciendo, no tengo cómo pagarla. Y Jesús viene y dice, yo ya la pagué, ¿quieres? Ya está pago. Gloria al Señor. Seguimos. El Señor hoy nos habla de lealtad. Ahora os explico por qué. Dios conoce nuestros corazones. No tenemos manera de ocultarle. Nuestras intenciones Él ya las conoce. Estamos, Señor, ¿para qué me voy a esforzar si tú ya sabes? Tú ya sabes la esencia que hay en mi corazón. El 90% de los milagros que hizo Jesús cuando estaba en la tierra fueron milagros instantáneos. O porque lo tocaron, o porque Él habló, o porque 90% fueron instantáneos. Pero un 10% todavía queda que fueron progresivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Os acordáis de los 10 leprosos que ven a Jesús cuando está entrando a una aldea y le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros? Y Él no les dice, son sanos, Él no les dice, no, el baile les toca, no. Él les dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Ellos, todavía llenos de lepra y de llagas, ¿qué vamos a hacer? Vamos. Y obedecieron. Los 10 obedecieron. Pero cuando estaba yendo, mientras estaban yendo, dice la palabra, se dieron cuenta que ya su piel estaba bien, que ya eran sanos. Y dijeron, ay, que ya eres sano, ya no tienes esas llagas, ostras, yo tampoco. ¡Oh, qué bien! Vamos a cumplir lo que dijo Jesús. Y uno dijo, no, yo voy a cumplir lo que dijo Jesús después, yo voy a poder reconciliarme con mi familia después, yo voy a poder abrazar a mi niñita después, porque hay algo que es primero, hay una prioridad en mi vida, yo no puedo dejar pasar. Primero yo tengo que ir a los pies del que me salvó, primero yo tengo que ir a los pies del que me restauró la vida. Él es primero, y Él va y se rinde a los pies y adora al Señor, porque Él sabe
sana y Jesús espera algo. Porque cuando Él vuelve, Él dice, solo tú has vuelto. Él sabía que solo iba a volver, es Dios. Pero Él quiere que quede registrado. Él esperaba gratitud, Él esperaba adoración, Él esperaba el reconocimiento de quién era, porque ¿para qué voy a ir al templo? Sí, iré después, pero es que Dios mismo está aquí porque es el que me sanó. Ese reconocimiento, eso era lo que el Señor esperaba. Dice la palabra en contraposición con un milagro instantáneo, la suegra de Pedro. Mira qué lindo. El Señor dice, mira que todos los evangelios sinópticos hablan de la sanidad de la suegra de Pedro. Muchos dicen que la tocó, otros dicen que se inclinó y habló con ella, otros dicen que reprendió la fiebre. Pero todos coinciden en algo, y es que inmediatamente después de ser sana se levantó y les servía. Ella no esperó una convalecencia, porque dice Lucas que era una fiebre fuerte, una fiebre grande, de esas que matan, de esas que te dejan débiles, de esas que no tienes fuerza ni para levantar una mano. Pero ella fue sana y lo primero que hizo fue servir. Dios, Jesús, conocía su corazón. Vieron, yo a veces tengo mucho conflicto en esto y le digo a mi esposo, yo quiero lo sobrenatural, Dios, dame más sueños, yo quiero ver demonios. Yo tengo eso y a veces me da rabia, porque digo, hay impíos que ven más cosas que nosotros. ¿Por qué? Porque dices, venga, hay uno que se le presentó un ángel y no sé qué, hombre, ¿cómo no va a creer así? Vino otro que vivió eso, hombre, qué fácil. Entonces comparas cuando Él es el que conoce el corazón. Él sabe que a ti solo bastaba susurrarte algo. Él sabe que este otro hubiera creído más fácil si alguien se lo hubiera dicho. Él sabe que de esta manera Él sabe todas las cosas. Entonces no queramos competir con sus maneras. Ya entendí, Señor, es como tú quieras, pero te dan ganas, ¿no? Entonces Jesús sabía a quién sanar así y de quién esperar. Jesús sabía que de la suegra de Pedro podía ser así. Y ella expresa lealtad. En ese momento, tú me sanas, yo uso mi sanidad para servirte. Y aquí hay una cosa importante. Pedro es un personaje bien especial. Pedro nos representa en la manera en la que nosotros amamos al Señor y queremos serle leales a Él. Nosotros no obedecemos la legislación porque haya que obedecerla. Nosotros la obedecemos porque nos duele el corazón hacerle daño al Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Porque es al revés. Antes era tú te portas bien, tienes beneficios. Ahora es yo me porto bien porque yo te amo. Tú me has dado todo, yo te sirvo. Todo te lo debo a ti. Es el agradecimiento, es genuino. Y en ese contexto entra Pedro. Pedro le dice a Jesús, como que todos estos aquí se arrepientan de ti y se vayan corriendo. Yo no. Yo me quedo contigo, yo muero por ti. Yo me levanto en armas contigo, Jesús, yo contigo a la muerte. Y Jesús, ay, Pedro, te van a zarandear. Y Pedro fue leal, porque cuando vinieron a buscar al Señor Jesús, toda la tropa, montón de gente, el único que estuvo dispuesto a morir por Jesús y sacó la espada él solito ahí, le cortó la oreja a uno, fue Pedro. Pedro estaba dispuesto a morir por el Señor, era leal, pero con sus fuerzas. Él era leal a su manera. Él era leal muriendo por el Mesías que había venido a libertar al pueblo. Él era leal en sus expectativas. Y cuando vio que Jesús dijo, y pacíficamente se entrega, él ve manifestado en Jesús lo que hacía unas sesiones había escuchado en el Monte de los Olivos. Una sesión que nos trae una contraposición. 10 mandamientos y ahora el sermón del monte. Dice
dicen que es bien más difícil, y no dicen no, toda la razón, lo dice la Biblia, que es bien más difícil obedecer el sermón del monte que los 10 mandamientos y todos los estatutos y leyes antiguas. ¿Por qué? Porque en el Viejo Testamento te decía, si me matas te mato, ojo por ojo, diente por diente, y ahora Jesús te dice, ama a tus enemigos, bienaventurados pacificadores. Y dices, ¿sabe por qué es bien más difícil? Porque ahora no se nos pide lealtad de siervos, ahora se nos pide ADN de hijo, ahora se nos pide que usted y yo nos parezcamos a Él. Y Él estaba mostrándole a Pedro exactamente así es como se ejecuta los nuevos mandamientos que yo te he dado, que son exactamente el corazón y el carácter de Jesús. Él le estaba demostrando exactamente cómo hay que proceder. A Pedro lo zarandea fuertemente porque él traiciona a su maestro. Él le dice, yo moriría por ti. Y después de que una sierva, una criada le dice, tú eres de ellos, tú hablas como ellos. Él reniega de Jesús, él echa maldiciones sobre sí mismo, él niega a su Señor. Y cuando canta el gallo, hay un evangelio que dice que Jesús lo miró. Ay, cuando traicionamos, cuando fallamos al Señor y sentimos el peso de su mirada. ¡Qué dolor! Dice la palabra que Pedro se fue y lloró amargamente, pero ya el Señor había orado para que su fe no flaquee. Y después el Señor, cuando resucita, lo primero que le dice el ángel a las mujeres es, vayan y busquen a Pedro y a los demás. Asegúrense de que esté Pedro ahí, porque con toda la culpa que habrá sentido, por ahí él se sentía excluido y Jesús quería asegurarse de que él es parte. Cuando tú quieres ser leal al Señor con tus fuerzas, a tu manera, en tu expectativa, y le fallas, porque no hay manera de hacerlo con nuestras fuerzas. Queremos serle leal al Señor. Nadie que ame a Dios disfruta fallarle. Nadie que ame a Dios disfruta fallarle. Pero es imposible. Es imposible, pero ¿sabe una cosa? Que nosotros tenemos un superpoder. Que la persona que resucitó a Jesús de los muertos al tercer día, el que volaba y se movía sobre la faz de las aguas al principio de la creación, el que llenó el aposento alto en el Pentecostés, el Dios Todopoderoso, el Espíritu del Dios vivo que está aquí en esta noche, ese es el que habita en cada uno de nosotros. Nosotros, el Señor espera de nosotros una transformación. Mire qué lindo Pedro, el mismo Pedro que no entendía y que quiso demostrar su lealtad con sus fuerzas. Usted sabe cómo murió. Por la causa de Cristo, entendiendo el sermón del monte, viviendo el sermón del monte. El Pedro colérico que conocimos y con quien nos identificamos. Nuestra lealtad al Señor es imposible que la podamos ejecutar si antes no lo recibimos a Él, porque aquí tenemos un antes y después de Pedro. Y en el medio, ¿sabe quién estuvo? El Espíritu del Dios vivo. Él es la diferencia. Sin Él estamos perdidos. Sin Él, ¿cómo vivir en santidad? Sin Él no hay manera. Dios lo sabía. Y por eso dijo, oye, este pueblo obedece estatutos que no entiende, no me conocen. Hoy en día tenemos al Espíritu Santo que nos dice por qué eso está bien y por qué esto está mal. Haz esto otro, ¿por qué no me gusta? Tú lo sientes, tú lo sabes. Él vive en ti por pura gracia. Él quiso, Él quiere, Él te hace parte de su familia. Su ADN corre por tus venas. Tú eres hijo del Dios vivo. Perteneces al reino de los cielos. Eres de otro mundo, no eres de aquí, no te limites aquí. Entonces el Señor espera de nosotros esa lealtad. La lealtad no de siervo que no entiende, sino la lealtad de hijo que siente, que sabe, que quiere, que ama. Esa es la lealtad que el Señor espera. Y nosotros hoy vemos tantas cosas que nos duelen el corazón. Y yo me imagino si a nosotros nos indigna, ¿cómo
¿Cómo no indignar al Espíritu Santo? Esta gente que se para ahí y piensa que los aplausos en los eventos, en las grandes cruzadas o adorando o en conciertos, se paran ahí con las luces y creen que los aplausos van para ellos. Quítate del lado, que los aplausos van para Él. La gloria es para Él. La gloria es para Él. Nadie puede quitarle la gloria. En eso también hay lealtad. Guárdanos, Señor, de la soberbia. Guárdanos, Señor, de la vanagloria. Porque la gloria es tuya. Lo vil y lo menospreciado eligió el Señor para que la gloria sea de Él. Tú eres leal a Él cuando te duele lo que a Él te duele. Tú eres leal a Él cuando te preocupa lo que a Él le preocupa. Te preocupan las almas. Te preocupa serle fiel. Te preocupa agradarle a Él. El Señor prueba nuestra lealtad de muchas maneras, pero la manera más fácil y sencilla, hermano, es muy fácil darse cuenta. Y tenga cuidado con esto. Dice el Señor en la palabra que casa dividida contra sí misma no prospera. Guarde silencio, no se atreva a hablar mal de la persona que está a su lado, no se atreva a hablar mal de su esposo, de su esposa, de sus hijos, no se atreva a hablar mal. Usted tiene que ser leal a la persona que está a su lado, a esa persona que le va a cuidar cuando usted sea grande. Esa persona merece su lealtad. La persona que lo aguanta cuando está insoportable, esa persona merece su lealtad. Dios está viendo qué tan leal eres. En todos los aspectos siempre estamos siendo observados. Y lo último, Dios quiere que primero quedemos bien con Él. La lealtad también se demuestra así. La prioridad es Él. Hay gente que niega a Jesús. Judas lo vendió por 30 monedas. Algunos ponen precios más altos, precios bien más bajos. El Señor demanda nuestra lealtad. Cuando tú permaneces leal al Señor, el Señor sabe cuándo intervenir. El Señor ya te dio, hermano, ya te dio. Cuando tú dijiste, sí, quiero cambiar de dueño, tú eres mi dueño. El Señor dice, sí, voy a trabajar en ti. Sí, yo ya te di sanidad. Sí, yo ya te liberté. Sí, las cadenas que pesaban sobre tu vida quedaron deshechas. Sí, la potestad que tenía Satanás sobre tu vida queda inoperante en el nombre de Jesús. Todo eso ya te fue dado, ya lo tienes. ¿Sabes qué nos pide el Señor para perseverar y aguantar la salvación? Permanecer. Amén. Permanecer leal. Si con alguien tiene usted que quedar bien, es con Él. Y Él ve todo, Él ve su corazón. Señor, queremos quedar bien contigo. Señor, perdónanos si hemos intentado darle prioridad a los demás antes que a ti. Tú eres nuestra prioridad. Tú eres más importante que el cansancio de toda la semana. Tú eres más importante que lo que me digan por aquí o me digan por allá. Tú eres más importante que lo que se levante contra mí. Tú eres más importante. Mi mirada está puesta en ti. Él quiere esa lealtad, permanencia. Y mientras usted camine, mientras usted obedezca, el milagro se va a manifestar en su vida. Reclámelo porque ya es suyo. Ya es suyo. Ya le pertenece. Fuimos esclavos en Egipto. Como ellos fueron esclavos en Egipto, nosotros fuimos esclavos en el mundo. Tuvimos un dueño atroz que nos hizo trizas, que nos llenó de inseguridades, que nuestra autoestima la destrozó, que nos llenó de desconfianza con las relaciones interpersonales. Todos los que estuvimos en el mundo sabemos bien qué difícil es vivir ahí. Y sabemos bien qué imposible es pensar en volver ahí y vivir sin Jesús. Jesús es nuestra prioridad. Jesús es nuestro primer lugar. Y Él nos está llamando. Él nos dio en pasado todo. Pero Él espera que tú vuelvas a dar las gracias. Él espera que tú sigas leal. Y hoy nos está llamando a esa lealtad de conocer su corazón. Levántese, póngase de pie, mi hermano, y vamos a llamar al Espíritu Santo a orar en nuestros corazones de una manera especial.